Apéndice 1. Los fundamentos energéticos de las funciones perceptuales. En el espacio, la información visual acerca de un objeto viaja como ondas y campos electromagnéticos que convergen en quantums mínimos de espacio, CME, Greenberg-Silverbaum, 1981. Cada quantum mínimo de espacio es una medida relativa de la más pequeña porción tridimensional del espacio, capaz de contener una máxima cantidad de información. Un incremento sintérgico involucra un aumento en la coherencia algorítmica. Cada punto del espacio distribuye su información en forma diferente, dependiendo de su localización en el espacio, de alta o baja sintergia. En un espacio de alta sintergia, la información es idéntica dentro de y entre todos los quantums mínimos de espacio. Un observador, al ver en una dirección, interactúa con mayor algoritmización y en otra dirección, con mayor detalle, del mismo quantum mínimo del espacio. Por tanto, la direccionalidad es simplemente un cambio en la distribución informacional. De un espacio de baja hacia un espacio de alta sintergia, existe una mayor algoritmización, junto con un incremento en la coherencia de la misma. Cada vez, la interacción es con algoritmos más poderosos, idénticos unos de otros. Lo mismo sucede con el desarrollo personal. En este, la conciencia intuye y después ratifica la maravilla de cualquier evento, porque lo que percibe no es el acontecer concreto, sino su significado y sentido. Existe ciertamente una direccionalidad en el desarrollo de la conciencia, lo que implica ver el significado más que la apariencia. Cuando se considera la distribución informacional comparando un espacio de alta con uno de baja sintergia, el incremento en la similitud de la distribución informacional entre todos los quantum mínimos del espacio. En la similitud de la distribución informacional entre todos los quantum mínimos del espacio de una sintergia y la ausencia de coherencia en la distribución algorítmica en el de baja sintergia, forman un eje direccional en el cual el punto de partida es la apariencia y la tendencia es hacia la algoritmización y la coherencia. En ausencia de algoritmos, existen detalles. La algoritmización unifica y desprende de entre todos los detalles aquello que lo representó o unifica. Así, mientras más lejano sea un punto de observación con respecto a un objeto, más algoritmizada será su distribución energético-informacional en ese punto. En ese punto, es como si rodeando cada objeto existiesen esferas de algoritmización. Aquí la teoría sintérgica roza el espíritu, en este caso cabalístico, puesto que en el desarrollo espiritual, la conciencia también va de esfera a esfera, siendo cada una de ellas una matriz característica de significados, seres y objetos. Las esferas cabalísticas y los orbitales sintérgicos parecerían seguir similares leyes. Así, si un objeto se representa en el espacio que lo rodea por esferas algorítmicas que contienen información del objeto, es posible distinguir varias dinámicas en esta distribución energética. En primer lugar, cada orbital es homogéneo en nivel, es decir, en él la distribución algorítmica se mantiene estable en un mismo nivel de abstracción. En segundo lugar, cada orbital algoritmiza al que incluye como si proviniese de él. En tercer lugar, el poder de un orbital es directamente proporcional a su nivel inclusivo, cuántos orbitales incluye y, por supuesto, a su capacidad algorítmica. Por último, a medida que aparecen nuevos orbitales, las interpelaciones de sus elementos informacionales con otras fuentes se incrementa y, por lo tanto, el contacto con el resto de la información hace lo propio. A medida que aumenta la distancia entre un observador y su objeto de observación, la información acerca de este último se percibe con menor detalle. En lugar de ramas y hojas aisladas, un árbol, por ejemplo, se ve como mancha verdosa, y a una distancia considerable se ve como una luz idéntica a la que refleja una montaña o un ser humano.
La distancia nos coloca con interacciones con algoritmos cada vez más poderosos y, por tanto, con una unificación informacional en la cual los detalles dan lugar a formas y éstas a los aspectos más esenciales de los perceptos. La relación entre incremento de distancia y unificación algorítmica explica los eventos sincronísticos, siendo la experiencia capaz de aparecer en cualquiera de los niveles de interacción de campos. El factor de direccionalidad decide el grado de unificación algorítmica en la cual la experiencia aparece. A mayor distancia, mayor homogenización algorítmica y, por tanto, en la experiencia del sujeto se incluye mayor espacio. El poder del sujeto está en relación directa con el espacio en el que su experiencia es creada. Esto, a su vez, lo decide el factor de direccionalidad, que en realidad es un modulador energético global. La sincronicidad es interacción y percepción, depende del poder del sujeto, y este, como ya lo dije, depende a su vez de la aparición de su experiencia en las zonas de mayor unificación algorítmica, es decir, en las que incluyen mayor espacio. Todo lo anterior explica el por qué mientras más se abarca, más visión de lo unificado se tiene, y se posee mayor capacidad de ejercer acciones modificadoras. Ahora bien, no existe separación entre los sujetos y el espacio. Lo que ocurre es que la información siempre es sensible para el observador, pero su modalidad, consciente o inconsciente, es la que se decide. Esto lo efectúa una modulación del factor de direccionalidad que de alguna manera transforma en experiencia consciente determinado nivel de homogenización algorítmica. Fenomenológicamente hablando, la sensación asociada con un nivel de mayor unificación es un acercamiento a un yo mismo en ausencia de detalles y explicaciones. Simplemente el observador se siente más integrado consigo mismo. Sabemos que esa sensación es idéntica a la de una expansión, significando con esto que cuando ocurre un contacto con el yo mismo, el factor de direccionalidad está modulando la experiencia en un nivel de mayor coherencia algorítmica, es decir, en un abarcar más con mayor unificación, y por tanto, la sensación de ser uno mismo es simultáneamente la sensación de ser el resto del universo. La tradición esotérica oriental siempre ha estimulado este desarrollo, mientras que la occidental se ha interesado en los aspectos particulares y los detalles de los algoritmos específicos. En realidad, y desde el punto de vista Zen, ambas aproximaciones son simétricas, puesto que es tan cierto que la totalidad posee mayor sinergia que sus partes, como el hecho de que cada parte de una totalidad contenga a esta última en forma algorítmica. Así, la organización algorítmica, en tanto que concentración de información, es igual en cada algoritmo, independientemente de la distancia. Lo que varía es la distribución energética en cada y en todos los algoritmos. Por otro lado, es interesante meditar en la relación que existe entre la duración del presente, la ausencia de azar, la creación de patrones y la existencia de puntos de referencia. Si una cámara fotográfica se coloca sobre la superficie de la Tierra con el obturador abierto para tomar una fotografía de larga duración de las estrellas, la imagen resultante depende de la duración de la exposición y del movimiento de la cámara. En el caso del planeta, y considerando constante el tiempo de exposición, la imagen resultante será un círculo de líneas luminosas dado por la rotación terrestre. Si el movimiento planetario, en lugar de circular, fuera zigzagueante, la imagen fotográfica sería distinta. Lo mismo acontece con la duración del presente humano. Al incrementar esta última, datos que parecerían independientes y separados aparecen formando un patrón unificado en el que se manifiestan relaciones. Sin embargo, los patrones específicos que aparecen dependen de la cualidad del funcionamiento cerebral particular del sujeto y no solamente de la experiencia de relaciones externas. En otras palabras,
La existencia del azar puede ser un engaño si no se reconoce la participación del observador en la creación de patrones. La pregunta es si los patrones existen por sí mismos en cierto nivel, y si esto es así, ¿cuál debiera ser la actividad o la modalidad de funcionamiento del observador que diera como resultado la percepción real y objetiva de los patrones sin la intervención de puntos de referencia ilusorios, subjetivos y cambiantes? Obviamente, la solución es la inmovilidad del observador. El problema es que no existe aparentemente un punto de referencia estático, puesto que todo es relativo. En un sistema mecánico, lo que acabo de enunciar es, sin duda, cierto. En el caso de la conciencia, si existe un punto de referencia inmóvil, o por lo menos constante, ya este es el ser. Desde el ser, y solamente desde allá, es posible ver la inexistencia del azar y la creación de patrones objetivos. Esto es así porque el ser pertenece a una dimensión separada, y por lo tanto, el mundo se le presenta como espectáculo distante pero visible. Existe una dificultad, aun cuando el punto de referencia sea confiable y no afecte los acontecimientos. El observador debe ser capaz de efectuar reconocimientos, y estos implican, necesariamente, cambios. En el ejemplo de la cámara fotográfica autoestable y fija con respecto al resto, el reconocimiento de patrones en la placa fotográfica sería imposible, porque esta última mostraría una confusión de líneas en aglomeración total. Debería incluirse en el sistema una dimensión temporal capaz de desentrañar o al menos extender los patrones fotografiados para darle claridad. Obviamente, esta introducción del sentido temporal implica un movimiento de algún tipo y en una cierta dirección, y esto contradice el logro de un sistema de referencia estable y fijo. Nos encontramos así ante una paradoja cuya solución lógica, si no imposible, sí presenta dificultades mayúsculas. Lo cierto es que la experiencia del ser no presenta tales dificultades, sino por el contrario, en su vivencia se vislumbran los patrones sin confusión y sin intervención. ¿Cómo es posible esto? La mente lógica es incapaz de explicarlo. Para la intuición, en cambio, no existe problema alguno en la aceptación simultánea de la movilidad y la inmovilidad, la temporalidad y la atemporalidad. La mente espiritual, vivida como experiencia real, se vislumbra a sí misma, localizada más allá de dicotomías relativas o lógicas y trascendiéndolas, percibiendo su carácter limitado y engañoso. Antes del cuerpo y de lo orgánico, existía la experiencia indiferenciada o el silencio total. Era como un vacío de la manifestación, en el cual lo único existente era la experiencia del uno mismo, el experimentar puro, el sí mismo sin contenido. Era como la existencia en la intimidad total, el lago sin olas, la verdad del sí mismo, la unidad sin separaciones, el uno más allá de cualquier denominación, lo sin nombre, lo que no tiene manifestación. La aparición de lo orgánico fue la posibilidad de conectar aquello que tiene facilidad de diferenciar esa experiencia, de enriquecerla, de trasladarla a un universo de manifestaciones y cambios, matices y colores, sonidos y tactos. La cualidad misma independiente y potencialmente contenida en la experiencia de mismidad, en su carácter íntimo, fue exteriorizada, matizada y dividida en modalidades. No es que la experiencia sea un producto emergente, una propiedad sinérgica resultante de la actividad cerebral. Lo que es más cierto es que existe una conexión, en términos fisiológicos, entre el campo neuronal y el campo cuántico. La posibilidad cualitativa, la experiencia en sí misma, está más ligada y más cercana al espacio que al cerebro. El matiz, la diferenciación de complejificación y enriquecimiento, es responsable de la actividad cerebral a través de la creación y posterior expansión del campo neuronal. Los campos cuánticos y neuronal, al interactuar, dan por resultado la experiencia,
Su interacción es como el contacto de la realidad con aquello que la diversifica, enriquece y modula. Al igual que un registro holográfico que solo da lugar a una imagen cuando interactúa, se ilumina con luz láser y no cuando lo ilumina luz solar. La interacción del campo neuronal con el campo cuántico da lugar a una experiencia de cierta modalidad y con cierto contenido informacional. Solo cuando algo en la morfología de ambos campos se acopla y, en cambio, produce el caos cuando no existe acoplamiento. ¿Qué es aquello que es responsable de lo anterior? Nadie lo sabe. Yo he postulado la existencia del factor de direccionalidad como responsable del buen y específico acoplamiento de campos, de tal forma que la experiencia aparezca enfocada bajo la mirada del observador atento, y no confusa y vista por un sujeto disperso. En realidad, es difícil imaginarse cómo funciona el factor de direccionalidad de la creación de la experiencia humana, pero seguramente es un fenómeno global y dependiente del real testigo y observador. El nivel más íntimo de la experiencia de mismidad también es el más poderoso. Es necesario, encontrando ese nivel primigenio, llevarlo hacia mayores alturas. Si lo contrario acontece, se penetra en la esfera de las reacciones y entonces cualquier maniobra hacia otra conciencia se invierte. El efecto de una conciencia en cercanía de su propio centro ejerce sobre el mundo físico, no tiene límites. En realidad, estar en uno mismo, en el nivel esencial, es estar en el todo, en el mismo nivel. Por ello, cualquier acción o modificación en la esfera del yo esencial es una modificación y una acción sobre la totalidad, en todos y cada uno de sus comportamientos. Es difícil, sin embargo, establecer la conexión adecuada. En la teoría sintérgica se contempla la interacción entre el campo neuronal y el cuántico sobre el medio fisiológico que permite a un sujeto establecer contacto con el ser. El campo neuronal es una llave que se acopla con la cerradura del campo cuántico. La morfología del campo neuronal cambia y en su acoplamiento permite la conexión con el reino de la experiencia. Cada sistema nervioso y cada organismo tienen ciertas capacidades y ciertos límites que determinan el rango de sus probabilidades de experimentar. Dependerá de la evolución de cada organismo el que alcance a establecer contacto con niveles más cercanos o más lejanos de sí mismo, es decir, de la experiencia pura. En realidad, el reino de la experiencia y de los organismos que se conectan con ella no son independientes entre sí. Es como si existiesen esferas de mismidad, cada una envolviendo a las anteriores, y el organismo se acoplará en la esfera correspondiente a su propia naturaleza y grado de evolución. El factor de direccionalidad determina la aparición de la experiencia consciente de una de las esferas. Las bases energéticas de este acoplamiento probablemente implican un cambio en la morfología y frecuencia del campo neuronal, similar al que hace aparecer una imagen holográfica por la utilización de una luz láser de cierta frecuencia y no de otra. El ser humano es, entre todos los seres orgánicos, el que posee mayor rango y extensión de posibilidades de contacto, y por ello es capaz de estar en la experiencia pura de sí mismo, o alejado de ella, rozando esferas poco evolucionadas, tales como la sensualidad y el paganismo. En realidad, en todas las esferas se encuentra lo que no posee final, y aún en los placeres más mórbidos y dañinos, como los proporcionados por algunas drogas, cuyos efectos nocivos sobre el sistema nervioso han sido demostrados, se encuentran el absoluto y lo infinito. Desde un punto de vista muy estricto, la única posibilidad es la trascendencia y la identificación del ser con lo que no puede nombrarse, ni limitarse por conceptos, con el sin final o el Ein Sof cabalístico. Cuando la experiencia es pura, trasciende las leyes causales. La velocidad de la luz es la máxima con la que se puede transmitir las relaciones causales, puesto que en la experiencia pura, el silencio, se da la sincronicidad. Se deduce que tal experiencia viaja a una velocidad mayor que la de la luz, o sea que la experiencia es atemporal y aespacial.
La concepción sintérgica de la experiencia como interacción de campos está de acuerdo con lo anterior. La experiencia viaja de un punto a otro de la interacción en forma instantánea, es decir, la velocidad con la que lo hace es infinita. El origen de las ideas y los pensamientos es el campo cuántico. De allí proviene el alimento cognoscitivo, y el que lo recibe es un sistema nervioso preparado y listo para decodificar el mensaje. De entre todas las esferas de algoritmización homogénea, la más cercana al Ein Sof es la que se comunica con el resto. El cerebro es un receptor que funciona gracias a su capacidad de activar un campo neuronal y a la posibilidad de este último de establecer un contacto con la organización energética del espacio y sus contenidos. La experiencia no emerge, sino más bien se conecta. Esta conexión puede estar más o menos abierta, ser más o menos fluida, mantenerse más o menos permeable, dependiendo de la impecabilidad del sujeto receptor. Los pecados oscurecen y bloquean el camino de la luz desde el Ein Sof hacia cualquiera de las esferas con las que se encuentra conectado el observador focalizado. La apertura de la luz es un impulso para cambiar de esfera. En la meditación existe un instante en el cual el observador se conecta con el silencio. Esta conexión es en realidad una conexión con el todo. Aquí es donde funciona la intuición y la sensación de poseer un colosal caudal de conocimientos es real. El observador se conecta con su origen al lograr el silencio, y el silencio es infinito en posibilidades. En ese punto se establece el contacto con Dios y se dialoga con Él.